Pues no, ese cuestionario sí está largo. No le puedes preguntar cuánto gana, eso no viene en No, mira, ahí te va. En algunos círculos se ha manejado que de los 420,000 empleos nuevos que se han generado este año, hay una fracción muy importante que obedece al personal que se ha contratado para el censo por parte del INEGI. ¿Qué tan cierto es eso? Esa sería una. Segundo, pues quizá creo que valdría la pena que todos los mexicanos estuviéramos conscientes de que este ejercicio es muy importante y hay que dedicarle recursos. Entonces, ¿como de cuánto cuesta? Más o menos aproximadamente. Y bueno, la última, ¿no? Que es, no quiero mostrarme ansioso, pero ¿y como cuándo habrá resultados? Porque efectivamente creo que sí es un punto de análisis y de información, un acervo de información importantísimo lo que están haciendo ustedes en el INEGI con este censo. Sí, con todo gusto. Mira, si quieres empezamos por la última. Hemos seguido una estrategia también en la parte operativa de descentralización en la captura. Tenemos poco más de 1,000 centros de captura en todo el país, de tal forma que eso nos va a permitir obtener resultados este mismo año. En diciembre vamos a tener los resultados ya de la población, su composición, su distribución, y en el primer trimestre vamos a tener ya resultados sobre los diferentes conceptos, tanto del cuestionario básico como del cuestionario ampliado. Entonces, todo el mundo puede estar seguro que datos iniciales de población en diciembre, datos definitivos del resto de las variables en el primer trimestre del 2011, antes de terminar el año de levantamiento censal. Me parece que va a ser muy importante porque además la información que se produce en el INEGI, que se produce en el censo, es vital para la toma de decisiones. Entonces queremos que los tomadores de decisiones la tengan con la mayor oportunidad. Sobre la inversión que estamos haciendo en el censo los mexicanos, es un proyecto multianual. Entonces tenemos que contemplar lo que invertimos en el 2009, lo que invertimos en el 2010 y lo que vamos a invertir en el 2011, sobre todo en difusión y análisis de resultados. Son alrededor de 6,000 millones de pesos. Per cápita, en términos reales, es el censo más barato. En el 1990, a precios del 2010, nos salió a 70 pesos per cápita. En el 1990, en el 2000 fue 60 pesos per cápita, precios 2010, y en el 2010, a precios 2010, 55 pesos per cápita. Entonces, es un censo más económico que en el pasado y es alrededor del 15% de lo que sale per cápita en los Estados Unidos. Entonces, sí es un censo, sí invertimos mucho dinero, pero consideramos que efectivamente es eso, ¿no? Que es una inversión porque la información que te da el censo es vital para la toma de decisiones, es indispensable, es insustituible esa información para tomar decisiones en nuestro país, ¿no? Ahí es la única información que inclusive puede identificar a grupos vulnerables, ¿no? Porque vas a todos lados, no es la única información que puede bajar hasta nivel de manzana. Sobre el debate de los empleos, yo lo he escuchado en los Estados Unidos, que sí subió los empleos en Estados Unidos también, porque allá también están levantando un censo de población y vivienda. En el caso de nuestro país, todos los encuestadores, absolutamente todos los encuestadores, tienen su seguro médico y su seguro de vida. Es decir, son trabajadores formales y los tenemos registrados, pero están registrados en el ISSSTE. Y los empleos a los que hace referencia son del IMSS. Entonces no están contemplados ahí. Ahora, cuando tú dices los tomadores de decisiones son los que tienen que entrar a analizar los resultados, hasta ahora mucha gente se pregunta, bueno, ahí están los resultados, ¿qué han hecho en términos concretos, reales, un censo que haya modificado, digamos, estrategias de gobierno? ¿En qué áreas o por qué hay que cambiar estrategias en función de los datos censales? Mira, por ejemplo, ahora si tú puedes identificar, ¿no? No solo la pobreza a nivel nacional o a nivel estatal, inclusive ni siquiera a nivel municipal. Si puedes tú saber en qué grupos de manzanas no tienen drenaje. ¿Tú sabes eso no lo saben? ¿Cómo focalizarlo? Ahorita no tienes esa información. No tienes esa información. No hay nadie que tenga esa información. No hay nadie que tenga esa información. Entonces puedes realmente focalizar muy bien tu inversión, ¿no? Si sabes, por ejemplo, el orden de magnitud de las personas con discapacidad. Si sabes en dónde están por estado, por municipio, puedes hacer políticas públicas para atender a esas personas con discapacidad, esas mexicanas y mexicanos, con mucha mayor eficiencia.
ahora que se está hablando del seguro universal de salud, ¿no? Si puedes saber exactamente cuáles personas no están ni en el seguro, ni están en el ISSSTE, ni están en el Seguro Popular, ni en el Seguro de Nueva Generación, ni en Defensa, ni en Marina, ni en ningún seguro privado. Sabes exactamente dónde están aquellas personas por las que tienes que ir para que todos los mexicanos tengan servicios de salud, ¿no? Puedes además cruzar variables, ¿no? Puedes entender cuáles son las características de los pueblos indígenas. ¿Hablan español o no hablan español? ¿Qué escolaridad tienen, no? Puedes saber en cada municipio si tienen actividad económica o no tienen actividad y a qué rama de actividad económica están dedicando. Es infinita la cantidad de cosas que puedes hacer con el censo para los tomadores de decisiones de los 3 órdenes de gobierno, pero también para los investigadores es insustituible esta información y por supuesto también para el sector privado. Cuando quieres tú poner una fábrica, pues tienes que saber cuál es la oferta de trabajo que tienes en esa zona. Si quieres poner una farmacia, tienes que saber tienes que analizar el mercado, puedes analizar cuál es la composición de la población en esa zona y además, si combinas el censo económico, el censo de población con el censo económico, también puedes saber cuántas farmacias hay en esa zona que son tus competidores, en fin, ¿no? Eduardo, puedes hacer una infinidad de cosas. Eduardo, la gente responde con la verdad, o sea, no le tiene miedo. Luego dice la gente, a una persona que no conozco le tengo que decir que cuántos cuartos tiene la vivienda, etcétera. ¿Hay confianza de la población frente al encuestador? Mira, son preguntas muy sencillas. Evitamos preguntas conflictivas. Por ejemplo, en el cuestionario básico, el que se aplica a todas las viviendas del país, ahí no preguntamos algunas variables que a veces generan dificultad, por ejemplo, ingresos. Ingresos genera problemas. No te contesta la gente eso. Pero en realidad son preguntas muy sencillas. El número de cuartos, si tienes electricidad en la vivienda, por ejemplo, ¿no? Si tienes piso, o cómo es el piso, ¿no? Si tienes piso de tierra, si tienes mosaico o alguna otra cosa. Se pregunta también, por ejemplo, si tienes refrigerador, si tienes estufa, si tienes televisión. Por primera vez, por cierto, se va a preguntar si tienes teléfono móvil, si tienes internet, que va a ser también muy interesante. Y en las cuestiones personales, pues es la edad, es el sexo, es el estado civil, es si tiene alguna persona con discapacidad. Se preguntan ahí los temas de lengua indígena. A las mujeres se les pregunta cuántos hijos han tenido, de esos hijos cuántos han muerto. Son preguntas realmente sencillas y sí, afortunadamente sí. Sí contestan bien. Bueno, pues esperemos a finales de año entonces resultados. Sí. A finales de año tendremos los resultados y tendremos oportunidad de explotarlos en toda su amplitud, ahora mucho más que antes, yo creo, porque también las tecnologías han crecido, o sea, el poder de las tecnologías para analizar la información es mucho mayor ahora que antes. Es mucho mayor también la posibilidad de cruzar información estadística con información geográfica. Creo que va a ser vital el poder analizar y ojalá me puedan invitar a este programa para comentar los resultados. Pero por supuesto que sí, así estaremos y esperemos que la gente responda en esta semana. A ella ya lo censaron. Espero que a ustedes que nos están viendo también lo censen. Sí. Y a Macario y a Mauricio, no sé si ya te censaron. No, todavía no han pasado. Espero que lo censen. Nos da miedo. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La frontera de México con Estados Unidos ha sido una trampa para los indocumentados desde hace tiempo, pero en las últimas semanas se ha convertido en una verdadera pesadilla. En menos de 10 días se registraron 2 asesinatos de mexicanos realizados por miembros de la patrulla fronteriza. El primero fue el de Anastasio Hernández, quien fue golpeado y electrocutado por resistirse a ser deportado tras una infracción de tránsito. Vivía ilegalmente en la ciudad de San Diego, allá en California, desde hace más de 2 décadas. El segundo, el asesinato a balazos de Sergio Adrián Hernández, un niño de 14 años. El ataque fue hecho por un patrullero fronterizo, quien se encontraba en territorio estadounidense, justo en la línea divisoria. La víctima mexicana estaba del lado de nuestro país, también muy cerca de la frontera, algo que tiene que ver, por supuesto, con una frontera bastante descuidada, por un lado, y por el otro lado el hecho de que pues, la tensión que se genera entre autoridades norteamericanas y migrantes ha ido creciendo en los últimos tiempos y llega al punto en donde algunos de estos pues fanáticos o desquiciados terminan por disparar cuando no hay la razón para hacerlo, o por lo menos no ni siquiera un disparo, digamos, a las piernas, y van directo a matarlo, algo que por supuesto está totalmente fuera de toda realidad. Lo cierto es que esto vuelve otra vez a tener consigo la discusión sobre, por un lado, el tipo de protección que tiene que manejar una frontera. Me decía en alguna entrevista Jorge Castañeda, bueno, pues México no estuvo de acuerdo en que se utilizaran balas de goma, que dicen que no matan, bueno, depende a qué distancia la disparan, pero lo cierto es que entre la protección a la frontera,
la avalancha de inmigrantes que ahora con la recuperación económica vuelve otra vez a plantearse como una tendencia bastante constante, vamos a tener este tipo de, pues de sucesos cada vez con mayor frecuencia, independientemente de que se establezcan medidas de seguridad que pudiesen reducirlo en el corto plazo. Yo creo que es muy importante ponerle contexto a esto. Normalmente cruzan la frontera de manera ilegal del orden de 1 millón de mexicanos cada año y una parte se queda allá, otra parte es deportado y vuelve a intentar cruzar. De este millón de personas que cruza, rara vez tenemos un evento en el cual miembros de la patrulla fronteriza lastimen o incluso maten a mexicanos. No es una cosa frecuente.